va a ser la parte 2 de la patología gastrointestinal. Entonces, básicamente el desarrollo de la clase va a estar estructurado en los siguientes temas, en lo que vendría a ser obstrucción intestinal, malformaciones congénitas, parásitos, enfermedad inflamatoria intestinal, TBC intestinal, trastornos isquémicos y neoplasias intestinales. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros nos referimos a obstrucción intestinal, básicamente nos estamos refiriendo a la presencia o a la interferencia del flujo intestinal, ya sea por la presencia de gas, de líquidos o sólidos. Entonces, esta puede ser una obstrucción simple cuando es únicamente el tránsito intestinal afectado, mientras que la que tiene la estrangulación es la que, además del tránsito intestinal que está afectado, hay un compromiso de la circulación sanguínea del segmento intestinal afectado. Entonces podemos ver múltiples causas que pueden provocar una obstrucción de luz a nivel de las paredes o extraintestinales. Por ejemplo, dentro de las causas intraluminales más frecuentes en pacientes pequeños, niños, encontraríamos, por ejemplo, la intusión, lo vamos a ver más adelante, invaginación de asa dentro de otra. Entonces vamos a ver la presencia de un asa intestinal dentro de otra asa intestinal. También podríamos tener tumores. Dentro de las causas intramurales encontraríamos, por ejemplo, inflamación crónica con fibrosis, amartomas, alguna complicación de la cirugía. Y dentro de las causas extraintestinales, básicamente vólvulos, adherencias, hernias o metástasis en la serosa o en mesenterio. Entonces, hablando de intussusección, habían visto de que prácticamente se va a desarrollar en dos situaciones. Número uno, en los niños pequeños. Y número dos, cuando existe la presencia de un tumor. Entonces, bueno, aquí más o menos vamos a ver, no sé si logran ver, la presencia de un asa intestinal dentro de otra asa intestinal, ¿verdad? Entonces, al parecer, han abierto al niñito, lo han entrado a sala y han encontrado esta malformación. Entonces, microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver hipertrofia del tejido linfoide, vamos a ver además que esta puede estar asociada con otras infecciones de otros tractos, por ejemplo, del tracto respiratorio, también puede ser del tracto gastrointestinal, e incluso asociados con otras infecciones ya sean virales. Entonces aquí tenemos claramente, vemos cómo la pinza está entrando en el segmento intestinal. A ver, vamos a ver. No pasa, me parece. Ahí está. La siguiente patología es el vólvulo. Voy a retroceder para ubicarnos. Entonces, habíamos dicho que dentro de las causas extraintestinales el más frecuente era el vólvulo. Entonces, ¿qué es un vólvulo? Es una rotación de un asa intestinal de intestino alrededor de la raíz de su propio mesenterio. Se suele localizar en el colon sigmoide, aunque también se describe en el intestino delgado. Entonces, básicamente vamos a ver una gran distensión del intestino y que va a causar una obstrucción mecánica principal. Dentro de las otras causas, habíamos mencionado las hernias como causas extraintestinales. Ahora vamos a hacer a su compañera. Entonces, podemos decir que en el que van a quedar atrapados los elementos de intestino. Este puede tener también compromiso vascular y pues va a originar lo que se denomina estrangulación. ¿Dónde encontramos hernias? Pues en el conducto inguinal, en el conducto femoral, hernia umbilical y en algunas cicatrices quirúrgicas. Ahí, por ejemplo, tenemos cómo es que existe la encarceración del asa intestinal en este saco herniario, ¿sí? En este caso, a nivel de la región inguinal, ¿sí? Bien, otra de las causas que se ha mencionado encontrarían las adherencias. Vamos a regresar a la tablita para más o menos ubicar. Adherencias, otra de las causas extraintestinales. Vendrían a ser restos de una inflamación peritoneal localizada tras una cirugía, infección, endometriosis o la cicatrización determina la aparición de puentes fibrosos entre las vísceras, aunque raras, puede existir adherencias congénitas. Tenemos que dentro de las complicaciones tenemos la herniación, la obstrucción y la estrangulación. Entonces, básicamente es la presencia de bridas que generalmente se origina tras una operación, una manipulación previa, por decirlo así.
Bien, la segunda parte de esta conversación vendría a ser las malformaciones congénitas. Vamos a ver que dentro del tracto gastrointestinal estas son relativamente frecuentes. Van a haber lesiones del intestino delgado, tanto internas como externas, anomalías del colon, defectos de malformación, alteraciones ambientales y duplicaciones intestinales. Constituye la primera causa de mortalidad infantil en el primer año de vida. Por lo tanto, muchas veces estas son de manejo quirúrgico inmediato. Vamos a mencionar solo algunas. Tenemos el divertículo de Meckel y a la enfermedad de Hirschsprung. Cuando nos referimos al divertículo de Meckel, este vendría a ser o a tomar la denominación de apéndice izquierdo. Va a corresponder a los o sea, a la persistencia del conducto onfalomesentérico y por lo tanto evaginación del ilio. ¿Qué es importante saber? Que afecta al 2% de las personas normales, que se encuentra más o menos a 80-90 centímetros de la unión iliocólica, y pues va a tener sintomatología similar a una apendicitis o a un vólvulo. Por lo tanto, puede llevar a la confusión clínicamente, ¿sí? Aquí tenemos, por eso es que se denomina apéndice, porque parece un apéndice, pero ubicada en el lado izquierdo, porque sabemos que el apéndice se ubica normalmente en el lado derecho. Bien, la otra malformación congénita vendría a ser la enfermedad de Hirschsprung, pues esta es denominada megacolon congénito o megacolon agangliónico congénito. La incidencia es de 1 de cada 5.000 lactantes. Con mayor frecuencia hay afectación en varones. Se dice que hay una asociación con la herencia multifactorial. Y pues aquí va a haber un defecto básicamente en la inervación, ¿sí? ¿Cuál es la clínica? Pues el paciente va a cursar con estreñimiento crónico y va a ser demostrada mediante una biopsia, donde se ve la ausencia típica de las células ganglionares. Entonces vamos a ver que ante la ausencia de estos plexos van a haber dilataciones o pronunciamientos de las austras del colon, que pueden ser localizadas en las diferentes partes de este, pues, ¿no? Esto de acá es una microscopía donde básicamente vamos a ver la presencia del tronco nervioso perihipertrófico y ausencia de las células ganglionares, que se puede determinar con inmunistoquímica como S100 y calretinina. Entonces se supone que como esta es la ausencia de, va a marcar negativo. Entonces la imagen F indica que no está marcando la presencia de estas células, es decir, este intestino no presenta estas células ganglionares. Bien, la tercera parte de la clase vendría a ser parasitosis intestinal. Entonces, básicamente vamos a tener infecciones de parásitos cuyo hábitat habitual va a ser el tracto digestivo del hospedador. Pero no va a ser el único sitio donde se va a instalar, por decirlo así, ¿no? Sino que estos pueden ir pues al aparato digestivo, al aparato respiratorio, y pues van a estar en ocasiones en fase X. Entonces, es importante recordar cuáles son los parásitos que suelen afectar el tracto digestivo. Ahí les presento, por ejemplo, del grupo de los protozoos, el grupo de los helmintos, como cultura general para que sepan cuáles son. Bien, vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, la yardiasis intestinal. Es importante conocer que esta enfermedad es una de las causas de la diarrea del viajero. Este se va a diseminar mediante la ingestión de alimentos o agua contaminada con quistes. Es un problema de salud pública y pues este va a cursar con diarrea, ya sea aguda o crónica, esteatorrea o estreñimiento. Entonces, la forma de diagnosticarla es distinta, ¿no? Podemos hacer un estudio de las heces en las que vamos a identificar la presencia de esos trofozoitos. No sé si les he puesto imágenes. No les he puesto, creo. Bueno, no les he puesto. Y pues además puede ser diagnosticado con la presencia de una biopsia, ¿no? Entonces en la biopsia vamos a ver alteración del intestino que nos podría hacer sospechar la presencia de este parásito, que más adelante les voy a mostrar cuáles son esas alteraciones. Entonces básicamente, ¿qué va a haber? Va a haber atrofia y va a haber hiperplasia linfoide. ¿Qué más vamos a ver aquí? Esto que están mostrando son los trofozoitos de Giardia lamblia, que pueden ser evidenciados microscópicamente.
Entonces va a haber un aumento en el número de las células caliciformes, una disminución parcial de la altura de los enterocitos, que vendrían a ser el epitelio intestinal, y aumento del infiltrado linfoide de lámina propia. Vendrían a ser algunos cambios morfológicos que me pueden hacer sospechar de la presencia de este parásito. Otra de las parasitosis vendría a ser la isosporiosis. Recordar que pertenece al grupo de los coccidios y que cursa con diarrea, ya sea aguda o crónica. En el hombre se le ha llamado isosporiosis, ya que se han encontrado 3 especies de este género, ¿no? El hominis, el belli y el natalensis. Aquí, ¿cómo se produce la infección? Con la ingestión de oquistes esporulados. Y pues vamos a ver la presencia de estos merozoitos que infectan generalmente a nivel del intestino. Estas estructuras, estas células grandes infectadas mediante un halo claro, ¿sí? Entonces podemos ver la presencia además de infiltrado inflamatorio crónico acompañante y la presencia de eosinófilos que me indicaría una parasitosis. También podríamos verlo con microscopía electrónica para ver los cambios ultraestructurales diagnósticos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay presencia de cuerpos cristaloides, por mencionar solo algunas características. Bien. La tercera parte de la clase vendría a ser enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de esta entidad, pues, va a abarcar 2 patologías principalmente. La que vendría a ser la colitis ulcerosa y lo que vendría a ser la enfermedad de Crohn. Hay características comunes entre ambas entidades. Sin embargo, existe una diferencia que es importante mencionarlas. Y pues existen patologías en las que no se pueden ubicar en ninguno de los 2 cuadros, a las que se les va a denominar colitis indeterminada. Ahora vamos a agregar a sus compañeros. A ver. Bien, entonces vamos a ver primero las características comunes de estas 2 entidades. Tenemos, por ejemplo, que ambas tienen una etiología y una patogenia desconocida y que ambas afectan al colon, que ambas se desarrollan en un mismo grupo de edad, que ambas tienen predisposición genética y que ambas pueden cursar con manifestaciones extraintestinales o lesiones cutáneas, lesiones oculares, artritis, colangitis, por mencionar solo algunas. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica que ambas pueden afectar el intestino grueso, pero la forma de afectación va a ser diferente. ¿En qué sentido? En que la colitis ulcerosa, esta se va a afectar por zonas, es decir, continua, afectación continua. Mientras la enfermedad de Crohn va a ser afectación por parches. Esta es otra imagen donde podemos ubicar algunas diferencias entre estas 2 patologías. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn tiene una alta incidencia en presentar fístulas o a nivel de la piel con el intestino o a nivel intestino-intestino. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, es como una comunicación entre la piel, el intestino y acá entre intestino e intestino. Vemos que además en la enfermedad de Crohn va a haber una inflamación transmural. Mientras que en la colitis crónica, pues la presencia de esas fístulas van a ser menos comunes. Y en cuanto a la inflamación, pues esta va a ser más localizada a nivel de la mucosa. Y este cuadro es muy importante que se analice. Hemos visto que principalmente la colitis ulcerosa va a afectar el lado izquierdo, mientras que la enfermedad de Crohn el lado derecho. Esta va a ser difusa, mientras la enfermedad de Crohn va a tener una afectación parcheada o por parches. Y algo importante es que la colitis básicamente se va a enfocar o en afectar, por decirlo así, el colon. Mientras que la enfermedad de Crohn tiene afectación tanto del intestino delgado como del intestino grueso. ¿Qué más podemos decir? Que usualmente una colitis ulcerosa suele estar asociada a un megacolon congénito, o perdón, dilatado, mientras la enfermedad de Crohn a una estenosis. La enfermedad de Crohn está asociada a ulceraciones, es transmural, presenta granulomas, presenta adherencias, fístulas, accesos.
y podría encontrarse úlceras digestivas y tiene menos incidencia en desarrollar cáncer, mientras que la colitis ulcerosa tiene una incidencia del 10% en desarrollar cáncer. Es importante que revisen esta tabla para cuestión del examen. Entonces, la cuestión esta es, ¿cuáles son las modificaciones o las alteraciones histológicas que nosotros podemos apreciar en estas entidades? Pues, las células superficiales del epitelio de las criptas y la submucosa van a presentar infiltración por neutrófilos. La lesión va a progresar hasta producir pérdida de células superficiales epiteliales, formando múltiples ulceraciones. ¿Qué más va a haber? Pérdida de epitelio, desaparición de las células caliciformes y edema de la submucosa. En la enfermedad crónica y recidivante se encuentra fibrosis de la submucosa o islotes de la mucosa. Podemos apreciar además atipe, displasia, y pues ahí está la explicación de la incidencia de desarrollar cáncer que habíamos mencionado que era de un 10%. Aquí tenemos una pieza correspondiente a una colitis ulcerosa. Vemos que esta básicamente va a afectar el lado izquierdo y va a tener una afectación difusa, tal como aquí que se ha cortado el intestino y se ha abierto. Y pues evidenciamos que microscópicamente se evidencia la presencia de inflamación difusa. ¿Y qué más vamos a apreciar? Allá. Y pues aquí, por ejemplo, da la impresión de formar pseudopólipos. Esta colitis ulcerativa puede encontrarse en distintas fases. Una de ellas es la fase de remisión. Ahora vamos a sentar a su compañera. Y dentro de las alteraciones morfológicas vamos a encontrar acortamiento y ramificación de las criptas, la metaplasia de las células de Panet, porque las células de Panet son propias del... ¿De qué células son propias las células de Panet? A ver, vamos a preguntar. A ver, Aleiska, ¿qué parte del intestino presenta células de Panet? Porque si decimos metaplasia, ¿qué quiere decir? Que no es propio, ¿verdad? De ese órgano. ¿Qué parte del intestino? ¿Del intestino delgado? Ya, ¿qué parte? Yeyuno e ilion, ¿sí? Bien. Y acá estamos en intestino grueso, por eso es que dice metaplasia de Panet. ¿Por qué? Porque estas células se encuentran principalmente en el intestino delgado, en el ilion y el yeyuno, no en el intestino grueso. Bien. En la enfermedad de Crohn, pues esta va a tener una inflamación en parches que habíamos visto y va a estar asociado a fisuras, va a estar asociado a granulomas, y pues hemos visto que tiene una predominancia por el lado derecho del intestino. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como grietas, ¿no? Como grietas, incluso fístulas, por aquí hay una fístula, ¿no? Y acá se evidencia la fístula porque han metido un estilete y se ve la comunicación entre un lado del intestino y otro. Microscópicamente vamos a ver la presencia de este infiltrado inflamatorio en lámina propia. ¿Y qué más vamos a ver? Vamos a ver la formación de granulomas. Bien, aquí por ejemplo destaca la presencia de granulomas en lo que vendría a ser enfermedad de Crohn y la presencia de accesos en criptas en las colitis ulcerativas. ¿Qué vendría a ser el acceso? Prácticamente presencia de polimorfos, ¿sí? Bien. Hasta ahí entonces la enfermedad inflamatoria intestinal, he tratado de hacerlo lo más puntual. En cuanto al siguiente tema que vendría a ser PBC intestinal, pues vemos de que esta enfermedad en realidad es una enfermedad muy común en esta zona de los países subdesarrollados y que pues generalmente es secundaria a la tuberculosis pulmonar. No sé por qué entran tarde. Bueno, ya. Se va a afectar localmente principalmente, perdón, en ilion, en yeyuno, en región ileocecal o en el peritoneo. Existe cierta predominancia en ciertos pacientes, ya sea que tengan alguna inmunodepresión, que sean pacientes de repente desnutridos, drogadictos, con antecedentes de tuberculosis pulmonar, alcohólicos. Esta diseminación va a ser por vía hematógena y por vía linfática, por una excreción directa de órganos vecinos afectados y principalmente pues la ingestión de esta bacteria, ¿no? Entonces, la lesión característica va a ser la formación de granulomas gaseosos. Es frecuente la alteración de la mucosa intestinal y se considera la lesión patognomónica a las siembras miliares peritoneales.
Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el epitelio intestinal y la presencia de granulomas. Igual acá, entonces, nosotros revisamos en lo que fue aparato respiratorio la composición de un granuloma. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí se ven algunas células gigantes. ¿Sí? Esta es una imagen, ¿no? Más o menos, o sea, la necrosis, y estas serían las células gigantes que lo rodean. Células gigantes multinucleadas, tienen varios núcleos. A ver, voy a hacer una pregunta. A ver, Ana Cecilia, cuéntame, ¿qué células gigantes, qué tipo de células gigantes están presentes en la tuberculosis? Dentro de las células gigantes existen varias clasificaciones. ¿Qué tipo será? La célula gigante tipo Langerhans. Igual acá vemos la formación de granulomas, igual la necrosis y la presencia de células gigantes. Igual aquí. Bien, entonces usualmente el paciente va a tener o va a cursar con diferentes manifestaciones gastrointestinales y que se puede llegar a complicar por cuadros de obstrucción, de fístulas, perforación o incluso hemorragia. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Pues una coloración de Nielsen, un PCR, una radiografía de tórax, una vaciloscopía en fluidos corporales, se puede realizar una colonoscopía, una laparoscopía, una laparatomía, y pues incluir estos diagnósticos diferenciales, porque no porque presente sus síntomas, la primera posibilidad diagnóstica va a ser TB, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a tener que descartar las otras patologías que podrían dar la misma presentación de síntomas. Bien, continuamos. Dentro de los siguientes temas vendríamos a tratar trastornos isquémicos. Entonces, básicamente, esto se produce por una reducción de la circulación sanguínea a los intestinos debido a una obstrucción en un vaso sanguíneo. Principalmente se da por obstrucción de los niveles arteriales, pero no es la única o el único vaso afectado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que van a haber cuadros agudos y cuadros graves. Estos cuadros graves van a dañar el tejido intestinal e incluso causar la muerte. Entonces vemos de que se van a dar cuadros de isquemia cuando la afectación de la perfusión es inferior al 50% de lo normal. Generalmente hay una afectación o una obstrucción de la arteria mesentérica superior. Pero puede haber en realidad obstrucción o oclusión de cualquier arteria que irrigue este segmento intestinal. Aquí tenemos, por ejemplo, dos tipos de isquemia del intestino delgado, la del tipo oclusiva y la del tipo no oclusiva. ¿Qué quiere decir? La del tipo oclusiva básicamente es cuando hay una oclusión por trombo o por un émbolo. Y pues usualmente estas son transmurales, en la que la necrosis va a afectar a todo el espesor de la pared intestinal. Y la del tipo no oclusiva, esta puede ser asociada por hipotensión, por SHOT, y pues aquí la isquemia va a ser leve, moderada o grave. A ver, vamos a seguir. Pero también hay una isquemia del intestino grueso, la cual es llamada isquemia o colitis isquémica crónica, y se debe a una estenosis del origen aterosclerótico de las ramas arteriales mesentéricas. Puede cursar con infartos isquémicos, ulceraciones isquémicas progresivas con atrofia de la mucosa. Entonces aquí vemos una imagen en la que hay un cambio incluso de la coloración del intestino. Este se torna violáceo, hay áreas de hemorragia, y microscópicamente, desde luego, va a haber una alteración en la mucosa intestinal. Y pues la presencia de hemorragia, ulceración del epitelio. Bien, hasta ahí vamos bien. Vamos a acercar a su compañera. A ver, un ratito, quiero descansar un ratito. A ver. No sé por qué no se puede. Dentro de la siguiente temática encontramos lo que vendría a ser neoplasias del intestino. Entonces, es importante saber de que estos, al igual que otras localizaciones, se van a dividir principalmente en tumores primarios y tumores metastásicos. Los primarios pueden ser benignos y malignos.
y pues se dice que dentro de los más comunes, de los malignos, van a ser 1 a 2% carcinomas. Dentro de lo que es intestino delgado, pues la afectación más común, la localización más común vendría a ser el duodeno. Pero recordar que podría presentarse a cualquier lugar del intestino. Existen enfermedades que predisponen a que una persona pueda desarrollar cáncer. Por ejemplo, el hecho de que tenga o esté desarrollando o haya desarrollado una enfermedad inflamatoria crónica. El hecho de que tenga o esté asociado a una poliposis familiar o un síndrome de Peutz-Jeghers. También es posible por una baja flora bacteriana anaeróbica. Al igual que los otros órganos, estos cánceres van a tener una clasificación de acuerdo al componente histológico. Es decir, si es de origen epitelial, si es de origen linfoide, si es de origen vascular, si es de origen nervioso, si es de origen muscular, etc. Y de acuerdo a eso se van a clasificar las neoplasias. Dentro de las neoplasias benignas más frecuentes encontramos los leiomiomas, los adenomas, los linfomas, los neurofibromas y los hemangiomas. Vamos a mencionar algunos brevemente. Por ejemplo, los leiomiomas. Usualmente estos se van a originar en la muscularis mucosae y van a ser de pequeño tamaño. Aquí pues encontramos prácticamente una neoplasia fusocelular con características de benignidad, y dentro de las neoplasias epiteliales benignas encontraríamos los pólipos duodenales, la hiperplasia de las glándulas de Brunner, el coristoma, los páncreas heterotópicos. Dentro de los pólipos duodenales encontramos que vendrían a ser formaciones que estas podrían tener un tallo o no, y por ejemplo, si no tuvieran el tallo serían lesiones sésiles, y si tienen el tallo serían lesiones pediculadas. En el caso de la hiperplasia de Brunner y hamartoma, pues esta afectación va a ser a nivel de la submucosa, y pues endoscópicamente se podría apreciar por la presencia de múltiples nodulaciones. Definitivamente el diagnóstico se va a realizar con la microscopía. Los lipomas vendrían a ser tumores benignos, básicamente proliferación de tejido celular subcutáneo adiposo. Esta es una macroscopía de un lipoma, o es tejido graso en realidad. Y pues microscópicamente se ve la presencia de estos tejidos o estos adipocitos, características de benignidad. El neurofibroma vendría a ser una lesión benigna de origen desconocido, pero que ocurre en tejido nervioso. Usualmente se presenta como una lesión solitaria. El hemangioma vendría a ser una neoplasia benigna vascular. Entonces, endoscópicamente se puede ver pues una lesión muy vascularizada. Igual, definitivamente el diagnóstico va a ser microscópico. Y los carcinoides vendrían a ser lesiones o tumores neuroendocrinos que surgen de células enterocromafílicas, que también su lugar o su localización vendría a ser a nivel de la submucosa del intestino. Vemos de que dentro de las características, estos tienen una cromatina en sal y pimienta, y desde luego se necesitan ciertos marcadores para confirmar el diagnóstico. Dentro de las neoplasias malignas más frecuentes encontramos lo que vendría a ser el adenocarcinoma, los linfomas y los leiomiosarcomas. Entonces, claramente vamos a ver que el adenocarcinoma va a representar el 4% de estas tumoraciones. Usualmente son glándulas con características de malignidad. Vemos hipercromatismo, pleomorfismo, incluso las glándulas se van a juntar. Lo normal es que estén separadas, pero aquí se van a juntar. Vamos a ver que incluso pueden ser lesiones ulceradas, polipoides, y que pues pueden afectar a cualquier lugar del intestino, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, la ampolla. Los linfomas vendrán a ser neoplasias malignas de origen linfoide. Igual para el diagnóstico, este de acá va a necesitar de ciertos marcadores, y pues se tiene en cuenta esta clasificación: el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿no? Definitivamente la tipificación es muy amplia. La idea es al menos que sepan como cultura general que existen esos linfomas, ¿no? Y pues existen varios factores de riesgo para desarrollar esos linfomas, ¿no? Desde factores genéticos, de repente adquiridos. Otra de las tumoraciones vendría a ser el leiomyosarcoma, pues este es una tumoración muscular básicamente, que tiene alta predominancia por metastatizar, por vía hematógena a hígado y a pulmones. Entonces,
A comparación con el leiomioma, este tiene mayor atipia, mayor plemorfismo, mayor mitosis. Bien, esa es la clase que yo he preparado, pero vamos a revisar la clase que Lima ha preparado. Voy a abrirla. A ver, me permiten un momento. Mientras abre, y ahí está. Entonces voy a compartir la clase de Lima para reforzar algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, ya de repente, esto de acá que yo no sé, malformación congénita. Quiero ver algo al toque. Ya estamos bien. Bien, entonces, dentro de las malformaciones congénitas, yo había mencionado dos, pues aquí mencionan lo que vendría a ser la atresia, que básicamente constituye el 95% de obstrucciones intestinales. Ahora vamos a ver qué más dice de esto. No pasa. Es la falta de continuidad del tracto intestinal, ¿no? La localización más frecuente de duodeno hasta recto. Es más frecuente en intestino delgado, más rara en intestino grueso. Recordar que estas malformaciones usualmente se complican con obstrucciones. La estenosis intestinal es un estrechamiento del intestino en el que se desarrolla un engrosamiento normal de la mucosa, habiendo una obstrucción parcial, pero, a ver un ratito. Bien, dentro de la estenosis intestinal encontramos de que se va a producir engrosamiento de la mucosa. Bueno, vamos a ver qué más hay. A ver. Ya. La atresia intestinal está asociada a falta de irrigación. Ya, básicamente también otra de las malformaciones van a ser de repente las malrotaciones, ¿no? Que vendrían a tener una causa más embriológica, ¿no? Y acá tenemos el divertículo de Meckel, que sí se mencionó, y habíamos dicho que básicamente es un cierre incompleto del conducto ónfalo-mesentérico. Hemos dicho de que se conoce como apéndice izquierdo, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, la formación diverticular localizada en el lado izquierdo. La parasitosis, pues, en realidad es amplio porque son diferentes parásitos los que podrían infectar el tracto gastrointestinal. Incluso aquí miren la vesícula. Una vesícula con cálculos y el parásito. Encontramos distintos tipos, van a ser confirmados incluso en la microscopía, ya sea de una biopsia, con la presencia de estos parásitos. Pues, ¿no? Vamos a ver las larvas, los quistes, dependiendo del parásito del que se trate. Se podrían utilizar ciertas coloraciones, como por ejemplo aquí el PAS, ¿no? Incluso de repente exámenes auxiliares como un frotis de heces, ¿no? Definitivamente el examen es complementario, ¿no? Es con síntomas, con diferentes pruebas y se hace la asociación, ¿no? Otra de las entidades que ya les hemos mencionado es la enfermedad inflamatoria intestinal, que hemos visto que son prácticamente dos entidades que estarían perteneciendo a esta entidad grande, por decirlo así, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Entonces, es importante marcar las diferencias entre estas dos entidades, ¿no? Desde el grupo de edad que comprometen, desde qué parte del intestino comprometen, cuál es su característica principal, que ya la hemos estado viendo, cómo es su forma de afectación. Aquí, por ejemplo, tenemos como grietas, ¿no?
Y hemos dicho que la enfermedad de Crohn se caracteriza por la presencia de granulomas. Aquí vemos células gigantes. Y pues en la colitis ulcerosa hemos visto la afectación, ¿no? Cómo es, que es prácticamente difusa, continua, como le llaman estos, ¿no? Va a haber presencia de pseudopólipos, va a haber úlceras, pseudopólipos, aquí hay úlceras, ¿no? Van a haber cambios microscópicos, también presencia de infiltrado inflamatorio. Y aquí está la otra patología que vendría a ser la tuberculosis ileocecal. Hemos visto que esta generalmente se produce secundaria a una infección pulmonar. Y pues dentro de la forma de presentación encontramos ulcerativa, hiperplásica o mixta, ¿no? La localización principal es a nivel de la submucosa de la pared intestinal. Hemos visto cambios de granulomas, principalmente se reconocen los componentes del granuloma tuberculoso, que vendría a ser la presencia de la necrosis gaseosa, las células epitelioides, las células gigantes, tipo Langhans, es importante saber el tipo, y pues asociado a otros cambios, de repente alguna perforación, alguna ulceración. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Dentro de los trastornos isquémicos hemos visto pues de que básicamente se produce tras una oclusión de la luz intestinal. Este puede ser transmural, mural o incluso mucoso. Entonces hay una obstrucción de los vasos mesentéricos. Esta obstrucción hemos visto que puede ser de distintos tipos, ¿no? Intraluminales, extraintestinales, por mencionar solo algunos. Bien, el válvulo de sigmoide vendría a ser la rotación completa de un asa intestinal sobre su mesenterio, provocando un infarto. El lugar más frecuente es el sigmoides y más raramente se produce en el colon transverso. Va a haber una oclusión completa de los vasos, provoca necrosis en un lapso de 1 o 4 días. Vamos a ver de que, aparte de que las asas van a estar dilatadas, va a haber una alteración en la coloración del intestino. Normalmente el intestino no es de este color. Aquí, por ejemplo, ya se va haciendo morado o violáceo, como lo quieran llamar, ¿no? Aquí vemos, miren, eso es lo normal y eso es lo anormal. Aquí ya está fijado, se ha abierto, para ver qué cambios se podrían. Aquí, por ejemplo, encontramos el segmento del lado derecho, asas intestinales normales, y en el lado izquierdo, asas intestinales ya con algún problema de irrigación, ¿no? Se tornan medios violáceos, ¿no? Y bueno, dentro de las neoplasias intestinales hemos visto pues la clasificación en los tumores benignos y malignos. Vemos que dentro de los benignos hay epiteliales, mesenquimales, y los malignos igualmente, ¿no? De acuerdo al origen que podrían involucrarse. Hemos visto que hay pólipos a nivel del colon, que son los más frecuentes, que son lesiones benignas. Aquí vemos, por ejemplo, la dilatación de las glándulas. ¿Y qué es esto? Ah, ya, esto de acá es una formación polipoide sésil sin tallo, y esa es una formación polipoide con tallo que vendría a ser pediculado. Esto ya es in vivo para ver la formación polipoide con su pedículo. Y acá la formación polipoide sin pedículo, o sea, sésil. Acá tenemos múltiples pólipos. Hay enfermedades hereditarias en las que se caracteriza por presentar pólipos, ¿no? A grandes números, ¿no? Que incluso tienen que resecar el intestino. Bien, ¿qué más? ¿Por qué? Porque estos pólipos tienden a hacer cáncer, ¿sí? Entonces, existen varias clasificaciones de los pólipos, como pólipos neoplásicos y pólipos no neoplásicos. Dentro de los pólipos no neoplásicos encontramos a los pólipos de Peutz-Jeghers, que definitivamente va a estar asociado a otras afectaciones a nivel de piel, mucosas, e incluso a otros carcinomas. Vemos aquí la pigmentación de la mucosa. Y pues recordar que también existen adenomas que pueden ser clasificados como tubular, velloso o túbulo velloso, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entre un pólipo benigno y un pólipo maligno? Definitivamente la invasión a la capa. Aquí tenemos pólipos de distintos tamaños. Aquí tenemos esta formación polipoide, ¿no? Tiene un adenoma tubular. Adenoma tubular. Vemos que hay una pseudoestratificación de los núcleos
Se supone que las glándulas normales no tienen la forma de estas células. Normalmente son células epiteliales basales con células caliciformes. Pero aquí, ¿qué vamos a ver? Que se van a pseudoestratificar. Incluso van a comprometer todo el epitelio. Gracias. Todo el epitelio van a comprometer, los 3/3 del epitelio, ¿no? Y por ejemplo aquí sería 1/3 y acá serían los 3/3. Entonces de acuerdo a eso se va a graduar si es de bajo grado o de alto grado. Bien, ¿qué más? Bueno, esto es un adenoma en vivo, vamos a aceptar a su compañero. Y bueno, aquí encontramos otra presentación de los adenomas que vendría a ser adenoma velloso. Y dentro del cáncer, pues recordar de que en realidad existen diferentes factores asociados. Es importante conocer cuál es la zona más afectada de acuerdo a la localización. ¿Y qué más? A ver. En la histología, pues se reconoce, ya gracias, se reconoce el tipo histológico, la zona de infiltración, el estadiaje patológico. Aquí vemos, por ejemplo, tubular, vemos claramente, miren esta mitosis, esta tip, ese pleomorfismo, este desorden de los núcleos, ¿no? Definitivamente son características de malignidad de cáncer. Aquí, por ejemplo, ya no están formando glándulas, ¿no? Entonces se va a hacer menos diferenciado. Hemos visto también la tumoración esta tipo carcinoide, en el que pues hemos dicho de que tienen características citológicas, como por ejemplo la presencia de un citoplasma granular en sal y pimienta. Hemos visto la presencia de linfomas, hemos mencionado que existen clasificaciones de acuerdo a la afectación de los linfocitos B o linfocitos T, y nada más. Bien, ¿hay alguna pregunta? En realidad es interesante este tema, es un tema nuevo, es otra unidad. Me gustaría de que hagan preguntas en el caso de que las tengan. ¿Todo está claro? ¿Nada está claro? ¿Están ahí? Doctora, una pregunta. Con respecto a TBC intestinal, ¿necesariamente debe haber una metástasis de pulmón? No O sea, una necesariamente. O metástasis. sea, lo más frecuente es que hay una diseminación hematógena. Eso es lo más frecuente. Pero hay veces en que el foco es primario. O sea, la localización primaria es a nivel intestinal. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Recordar con de que, respecto al dime. vólvulo, había escuchado que hay algunos alimentos que predisponen a hacer vólvulos, o depende más que todo del organismo, o hay algún factor Ya. dieta. Recordar de que cuando nosotros hablamos de los vólvulos, pues es una malrotación. Y dentro de las causas, pues pueden haber varias causas. Número uno es de acuerdo a, de repente, un origen congénito. Y número dos, pues puede ser de repente, no sé, pues a la presencia de algo extraño, algo externo, ¿no? Alimentos, no estoy segura que un alimento pueda producir una malrotación. Yo creo que más es por un factor externo, pero no necesariamente alimentos. Probablemente recomienden, no, pero no, no creo, no, no, alimentos no, porque vólvulo es malrotación. No, no tiene nada que ver, no, alimentos no. De repente que me digas divertículos, bueno, divertículos de alimentación, te creo, pero vólvulos de alimentación, no, porque vólvulos es malrotación, más que nada es malrotación, isquemia intestinal, no, no tiene nada que ver con alimentación. No. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Recordar que muchas veces nosotros podríamos inducir examinando al paciente, ¿no? Ah, ya se trata de, ¿no? De esta afectación. Por ejemplo, en el caso de un paciente que viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces nosotros de repente examinamos, ¿no? Entonces tiene, qué sé yo, pues puntos más positivos y nos podría impresionar clínicamente de que se trata de una apendicitis aguda, ¿no? Y cuando le hacen la cirugía, lo operan, encuentran otra patología, ¿no? Entonces, definitivamente el diagnóstico clínico se apoya o se complementa con el diagnóstico, en este caso, pues anatomopatológico, porque van a abrirlo al pacientito,
van a explorar y van a encontrar, de repente, no sé, un tumor, siendo muy mala, ¿no? La presencia de un tumor en apéndice, qué sé yo, ¿no? Un tumor carcinoide en apéndice. Entonces, sacan el apéndice, lo estudian y pues sale el tipo histopatológico, un carcinoide, ¿no? Un tumor carcinoide de apéndice. Por decirlo así, ¿no? Un ejemplo. Entonces, todo se complementa, ¿no? Tanto la clínica, exámenes auxiliares, ya sean exámenes de laboratorio, exámenes de imagen y finalmente el resultado anatomopatológico. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos?